cuando llegamos a esta parte de Mateo, donde, bueno, vamos a empezar orando antes que nada. Señor, gracias por tu palabra y tu interés en nosotros para traernos a conocerte, a darnos la guía, pero también es importante que entendamos el contexto. Y el contexto es claro, hay que saber qué le decías tú a los judíos, qué le decías tú ahora a tu iglesia, a quién se lo decías, el cómo, el cuándo. Todo eso es importante entender para no malinterpretar tu palabra. Gracias por Mateo, donde ahorita estamos estudiando y ya entramos a la parte tierna, donde ya es Jesucristo hablando. Por Cristo Jesús en quien oramos. Amén. Vamos a Mateo 6, 16. Y ahora nos encontramos con un Jesucristo que sigue el Sermón del Monte, donde nos habla de las bienaventuranzas, donde ya nos dijo cuidado cuando ofrendes, cuidando cuando ores, el cómo quiere que oremos, el Padre Nuestro que comúnmente se conoce. Bueno, pues es esa oración modelo. Lo único que nos está mostrando es que quiere que lo hagamos sabiendo que Él es un Padre nuestro. El versículo 16 dice: cuando ayunéis, este es un tema bien interesante, ahorita lo vamos a ver. Cuando ayunéis, no seáis austeros. La palabra austero significa de un semblante iracundo. Es decir, austero significa demostrando una apariencia lamentable, o sea, que se note, ¿no? Dice: cuando ayunéis, no seáis austeros, Mateo 6:16, como los hipócritas. La vez pasada ya es la vez pasada ya hablo de los hipócritas en el aspecto de la oración, y ahora habla de los hipócritas en el aspecto del ayuno. Por austeros significa de semblante iracundo o apariencia lamentable. Es decir, que no sea evidente, pues. O sea, la intención, luego más adelante dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué era lo que pasaba? Bueno, ellos ayunaban, y la Biblia es bien interesante porque las muestras que habla de ayuno son postpentatéuticas. ¿Qué significa? Que la base de la ley, que es el Pentateuco, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no hablan sobre el ayuno. Entonces, al no ser una ley mosaica, o sea, dada por Moisés, se convierte en una ley posterior a ellos. Pero recordemos que los fariseos, por ejemplo, y los saduceos en especial, ya lo vimos en un estudio aquí, los saduceos eran completamente mosaicos. Si no estaban en el Pentateuco, no les importaba. Ellos nomás, si lo dijo Moisés, adelante. Si no lo dijo Moisés, no me interesa. Y los fariseos eran más apegados a leyes propias. Bueno, el ayuno se empezó a convertir en algo que, aunque no es ni siquiera cercano a mandamiento, Jesucristo no estaba en contra del ayuno. Jesucristo ayunó 40 días y 40 noches. Es decir, ya había una práctica que existía, pero no hay un reglamento para hacerlo, no hay unas directrices. Pero sí hay historias donde hablan de que ayunaban por dolor. Históricamente se ha ayunado como una manera de, quiero ser muy claro con esto, con una manera de debilitar el cuerpo para fortalecer el espíritu. Entonces, el ímpetu más natural que tiene el ser humano es el de comer. O sea, es una reacción natural. Y después de comer puede seguir comiendo.
O sea, ese no es un problema. Lo que pasa es que cuando comes y ese alimento se te convierte en pasión o se te convierte en un refugio, de hecho, mucha gente depresiva tiende a comer demasiado. Mucha gente que se siente sola tiende a comer demasiado. Hay un programa en Discovery Channel que se llama algo así como de Kilos Mortales. Y mi esposa y yo lo veíamos porque solamente así nos veíamos flaquitos. No, no es cierto. No. Lo veíamos porque era terrible, o sea, ver las historias, ¿no? Y toda historia que ellos decían podía haber sido tan válida, pero al mismo tiempo era tan irresponsable. Unas pues las habían violado de chiquitas, otras las mamás eran las responsables de su gordura. O sea, siempre había un tema, pero hablamos de gente de ¿cuánto? 180 kilos, 200 kilos. 300. O sea, eran cifras que son inmorales, ¿no? O sea, y ¿qué es lo que estaban haciendo? Eran autodestructivas. Bueno, lo que Jesucristo estaba diciendo, bueno, lo que la Biblia enseña es que la intención es, bueno, la mejor forma de matar al cuerpo, y esa parte me gusta mucho porque me la hicieron hace bastante tiempo. ¿Cuál es una de las formas de matar a alguien? ¿Por qué muere el cuerpo? ¿Por qué morimos las personas físicamente? Por inanición, prácticamente. Dejamos de comer, ¿no? Dejamos de respirar, dejamos de circular la sangre. O sea, hay un aspecto que tiene que ver con algo que dejamos de actuar en nuestro cuerpo y de meter en su cuerpo. Bueno, lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo era, más adelante dice el apóstol Pablo que él golpeaba su cuerpo. Era un aspecto de que, bueno, hay dos tipos de cristianos, los carnales y los espirituales. Algunas doctrinas no creen los carnales, pero sí los habla en Corintios. Y una forma de castigar al cuerpo era no alimentarlo. Y entonces, en esa debilidad física, cuenta la historia que el espíritu se fortalecía. Y no veo ninguna contradicción. El asunto es que tampoco hay una regla para hacerlo. Entonces era una costumbre que se hacía. Jesucristo la tenía también, lo cual me gusta porque es permitido, es válido. Pero ahora en esta nueva dispensación, es decir, en esta dispensación de la gracia, donde ahora, bueno, no de la gracia, perdón, de la iglesia, porque la gracia siempre ha sido, de la iglesia, ¿qué es una dispensación? Es bien importante entender, y eso sí gustan anotarlo. Una dispensación es un lapso de tiempo en el que Dios obra con las personas de una forma diferente. Ejemplos de dispensación. Adán y Eva. Cuando Adán y Eva, Dios trataba con ellos directamente. En ese trato que tenía, pues no había nada que ver con sacrificio de animales. Hablo de antes del pecado. Antes del pecado no había ningún problema. De hecho, esa dispensación se llama la dispensación de la inocencia, donde Adán no había pecado, ¿no? Entonces, y Dios trataba de una forma diferente. Después de que peca Adán, ya entra la conciencia, que se llama la dispensación de la conciencia. En esa dispensación, Dios, donde ya se es responsable al hombre de sus actos, de que tiene que sacrificar animales, bla, 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 y todo esto. Ahora, hoy después de la dispensación de la ley, y ahora estamos en la dispensación de la iglesia. En esa dispensación, Jesucristo, recordemos que Jesucristo es parte de la dispensación. Jesucristo vivo, antes de crucificado, es dispensación de la ley, porque Él vino a cumplir la ley. Después pregúntenme, no se preocupen. Yo los veo con cara de what, pero no se preocupen. Jesucristo practicaba el ayuno, practicaba el ayuno
como una práctica natural que se hacía en esos tiempos de Israel. Entonces, dejémoslo así como una práctica judaica, ya está ahí, no para la iglesia. En Hechos sí se habla de ayuno, pero con esa misma intención. Era un aspecto recién naciente de la iglesia, donde todavía estaban las prácticas judaicas y donde decían, bueno, pues podemos seguir con ello. Hoy en día, ¿Rubén Ocampo ayunaría? No. Yo no ayunaría simplemente porque tengo diabetes. Entonces, para mí sería un riesgo. Entonces, me explico, o sea, no es un tema de flagelarme ni es por obras. Pero ¿qué es lo que hago? Bueno, entonces trato de estos tiempos que puedo, en lugar de estar dormido, pues prefiero pasarlo leyendo la Biblia, entonces duermo un poco menos y no pongo en riesgo mi salud. Entonces, eso es bien interesante. Buscar las formas de adorar a Dios es muy interesante, ¿no? Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ellos lo que querían era que la gente viera que estaban ayunando, que lo vieran y, mira, pobrecito, ¿no? ¿Qué haces? ¿Por qué estás tan pálido? Porque no desayunas. Estoy en ayuno. Ok. Entonces ni le invitaban a comer, ¿no? Sino decían, mira qué espiritual. Dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Ese es el Dios de la vida cristiana, ¿no? Dice, tu padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Y esa es una parte, a mí me cuesta un poco de trabajo explicar estas partes donde venimos de culturas donde el Cristo está ahí en la pared y de repente le dice, no, es que Dios no solamente ve lo que hace, sino Él te quiere recompensar en público. Miren, di un estudio aquí hace poco donde yo les decía, si es bien importante de verdad ser recompensados. ¿Tú viste ese estudio de los galardones, de que es bueno que tengan galardones? ¿Te acuerdas por qué es bueno, en este caso, no la de galardones, sino la de ser recompensado en público? ¿Por qué es bueno ser recompensado en público? Que Dios te recompense en público. ¿Para dar testimonio? No. Es para dar una evidencia de que somos aprobados por Dios. Y eso es bien curioso. O sea, si Dios te recompensa, es que Dios te está aprobando. Obviamente, o sea, lo que hiciste cumplió lo que Él quería. Los galardones que Dios nos da, yo le decía, tengamos muchos galardones, porque eso significa que hicimos muchas cosas que a Dios le agradaron. Obvio, recompensar en público no tiene que ver con bienestar económico, no tiene que ver con casas, no. Él sabrá cómo te recompensará. O sea, pero el tema es que cuando empezamos a así la Biblia, a quitarle las hojitas y como una flor para llegar al centro, como una alcachofa, vamos viendo cosas que Jesucristo de verdad las va dejando como joyas ahí, como diamantes que los vas viendo y caray, Dios nos recompensa y en público. Entonces, si Cristo lo está diciendo, pues vayamos por esas recompensas. ¿Cómo? En lo secreto, no en los actos públicos, no donde nadie te ve, no donde, mira, Alma, vamos a comprar un pan y aquí lo comemos todos y vean qué buenas personas y ahorita que se vayan, pues ni limpiaron, pero bueno, si hay recompensa, ¿no? ¿Me explico? No, o sea, yo voy a orar por don Eliseo, nadie me ve, estoy solo en mi cuarto, voy a orar por parejas para cada uno de ustedes, y cuando las tengan, esa va a ser la recompensa, ¿no? Agua, la estoy. ¿Yo qué? Entonces, esa parte es bien interesante.
cómo Cristo nos lleva a decir, acostúmbrense a hacer vida cristiana donde nadie los ve, solo mi Padre. Dice, porque me encanta el versículo, dice, sino tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y esa es la verdadera vida cristiana, decirle a la gente que estudia contigo, ahora sí, cuando digo que Dios te acompaña, a eso me refiero, que sepas que está contigo. Ahora, ¿es bíblico a un cristiano decirle que Dios te acompaña, Tabo? No. ¿Por qué? Porque Él está contigo. ¿Y qué dijo Él? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, ¿es bíblico decirle a un cristiano, Dios te acompaña? No. A un incrédulo, pues aunque se lo digamos, no lo va a acompañar porque hasta que le reconozca. Versículo 19. Este me gusta mucho. Y estas son esas. Miren, Jesucristo vino a romper con todos los esquemas. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Por una razón. Porque la polilla y el orín corrompen. Y donde ladrones minan y hurtan. Ya Jesucristo nos dice, miren, aquí en la tierra hay tres cosas: polilla y orín, y ladrones que minan y hurtan. No, le quitas la leche a don Eliseo de frente, por favor. Ya, si no le veía el rostro, perdón. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra. ¿Y cómo empieza el versículo 2? Sino haceos tesoros en el cielo. O sea, Cristo no está en contra de que hagas tesoros, ¿eh? El problema no son los tesoros. El problema es dónde los haces. Por eso Cristo era, no dejes de hacer lo que estás haciendo. Nada más enfócalo donde debe estar. Si vas a hacer un bien, sí, no lo hagas en público, hazlo en privado. ¿Vas a orar? Sí, no ores en las esquinas de las iglesias, ora en tu cuarto y cierra tu puerta. ¿Vas a ayunar? Sí, quédate en tu casa. Y Jesucristo es decir, no es que los quiera aislados, los quiero preparándose delante de mi Padre para entonces salir al mundo. Y ese es un gran problema. No estamos preparados para salir al mundo porque no pasamos tiempo con Dios. Pasamos más tiempo con el mundo. Ahora, hay problema con pasar tiempo con el mundo solamente cuando te haces como ellos. Dice, el que ama al mundo aborrece al Padre. Entonces, cuidado. Sí, tenemos que pasar tiempo con los inconversos. ¿Por qué? Pues porque con ellos trabajamos, con ellos convivimos, con ellos estudiamos. Sí. El problema es, en el momento en que ellos empiezan a blasfemar de Dios, yo me alejo. En cuanto empiezan a atacar mi fe, yo me alejo. Porque ellos no quieren una comunión conmigo, ellos quieren atacarme. Y yo no voy a avergonzar a Dios, porque dice la Biblia, no seas más necio que ellos. Dice, el necio ve el peligro y se aparta. No, el abusado, perdón. El abusado ve el peligro y se aparta. El necio no. Vas por la calle y ves una bolita de pandilleros ahí y el necio pasa por el medio, ¿no? Y nunca pasó, ¿no? Nunca los cruzó, ¿no? El avisado, ¿no? Yo lo viví aquí con un chamaquito que se llama Oliver, es karateca, campeón mundial. Y nos despedimos, estaba en la casa, lo dejé en la esquina y había 3 muchachos. Cinta negra, campeón mundial, ¿eh? Y vi un grupito de 3 y dijo, mejor me voy por la otra cuadra, ¿no? Y yo así, tú eres Superman, ¿no? Pero no lo pensó, ¿eh? Me voy por la siguiente cuadra mejor. Y dije, este es un inteligente, ¿no? Y un ejemplo práctico, porque el tema no es si les gano o no. Pues mejor me ahorro un problema, ¿no? Dice, wow, felicidades. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen.
y donde ladrones no minan y hurtan. No continuó todavía. Aquí pareciera, pero no es así, aquí pareciera que sí hay polilla y orín en el cielo, pero ese orín y polilla no corrompen. Y también pareciera que dice que hay ladrones, pero allá esos ladrones no minan ni hurtan. Cuidado, no está diciendo eso. Allá dice, allá no hay polilla, allá no hay orín y tampoco hay ladrones. Para que no se interprete este versículo como, ¿ves? O sea, sí, o sea, en el cielo, pero en versión limpia, no. O sea, allá no hay orina ni polilla, ni hollín, ni tampoco hay ladrones. Pero, ¿por qué? Dice Jesús el 21, porque donde está vuestro corazón, vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y miren, creo que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Creo que son 10 palabras llenas de profundidad. Que nos tiene que llevar a todos los días a despertar y decir, ¿dónde está hoy mi tesoro? Porque donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. ¿Dónde está mi tesoro? Y si despiertas y no tengo dinero y estás preocupada o preocupado, angustiado, ahí está tu tesoro y ahí está tu corazón. Que no puedo estar sin mi pareja y sin mi novio y esto y el otro, o mis hijos, y yo lo veo en el instituto, o sea, mamás angustiadísimas por sus hijos y sus hijos necesitan más oración que otra cosa. De verdad. Sus hijos lo que más necesitan es que oren por ellos, que les ministren la palabra de Dios. Porque yo creo que no hay momento más duro para un padre que cuando tu hijo tiene 1 año o 2 años, que les da temperatura, que se ponen bien malos y tú no sabes qué hacer. Mi hijo llegaba a tener temperaturas de 40 grados y te sientes basura. O sea, dices, todo lo que tengo no vale nada. Y por supuesto, ahí está mi tesoro. Ahora, ojo, Jesucristo no está diciendo que está mal que tengas otras cosas en tu corazón como tesoro. No está diciendo eso. Lo importante es que tú valores a qué le quieres dar un carácter de tesoro. Y eso es bien bonito. Porque de repente estamos metiendo cada basura a la cabeza y cada basura en nuestro corazón. Y se lo entregamos a cualquier persona, o se lo entregamos a cualquier oficio, se lo entregamos a cualquier problema. Y dice, Dios es tu tesoro. Mejor dámelo a mí. Entonces dice, si te vas a hacer tesoros, haz tesoros en el cielo, pero haz tesoros sabiendo que vas a tu corazón. Entonces, ¿vale la pena invertir la vida en las cosas espirituales? ¿Vale la pena la palabra que dice también? Enfatizar ahí. Dice, porque donde está vuestro corazón, allí estará también. Y entonces en ese cofrecito caben 2 cosas, el tesoro y el corazón. No dice que ahí va a estar tu corazón solo, sino van a estar ahí tu corazón y tu tesoro. 22, lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Miren, yo tengo un amigo y lo voy a tratar de decir con mucho cuidado.
tiene una debilidad por voltear a ver a las muchachas increíble. De verdad. O sea, es una debilidad donde le rebasa. Él es esclavo de eso. Y yo le he dicho, a veces vamos en el carro y si ya la chica pasó de frente, pues voltea a verla por el retrovisor. Y le digo, tú tienes un problema. Tú tienes un serio problema. No sé cómo las mirarás. Solo sé que las miras. El cómo tú y tu corazón lo sabrán. Y me decía, no, ¿cómo crees que de verdad? Le digo, o sea, mira, digo, yo no veo a las chicas con tal por verte a ti. O sea, que también las veías. No, me refiero a que y seguramente sí, pero me refiero a que ya me he convertido en un inspector de él para saber hasta cuándo puede dejar de hacerlo. Entonces, ¿por qué? Porque de verdad el ojo es, lo que nos entra por los ojos es determinante. Por supuesto que ningún sentido es más importante que otro, porque los 5 nos los dio Dios. Me atrevería a pensar que el no ver es un ejercicio pues muy complicado. Entonces, por eso Cristo hace un énfasis tremendo, ¿no? Si recordamos Eva, cómo cayó viendo, ¿no? Dice, miró Eva, ¿no? Que era apetecible. Y dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Miren, cuando tú estás hablando con alguien y no te ve la cara, cuidado. Hay una cuestión que se llama lenguaje corporal. ¿Quieres saber que alguien te está mintiendo? No te mira a los ojos. Y si no me creen, practiquen con sus hijos. Yo no suelo ver los ojos de las personas. Pero es un tema bien interesante. Digo, en tu caso puede ser una situación de discapacidad. No estoy diciendo con quién hablé, por eso dije la broma. Dice yo sí me gusta mirar la persona cómo está hablando para escuchar mejor la palabra. Sí. Porque yo me decía mi papá, cuando yo le hablé, véanme la cara. Sí. Nunca me vea abajo. Aquí estoy yo. Aquí. Y sí, siempre. Y por eso yo atentamente viendo lo que me dice, lo que está platicando, o lo que está hablando para nosotros. Sí. Y es que aparte dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. ¿A qué se refiere? Pues obviamente, ¿qué estás mirando, no? Y obviamente si el ojo es la ventana y le pones obscuridad, pues adentro va a estar oscuro. Pero si tu ojo es maligno, vean qué tremendo, ¿no? Todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Miren, ¿a qué se refiere? Bueno, bien interesante, porque nosotros tenemos una capacidad de maldad, todos los seres humanos, aún los hijos de Dios. Dice, pues imagínate, si tú puedes tener oscuridad en tu vida, imagínate realmente cómo son la oscuridad del verdadero mal que es Satanás, que es el infierno, que es el diablo. O sea, si tú puedes estar en tinieblas, imagínate cómo son las mismas tinieblas. Tú que tienes destellos de luz y destellos de oscuridad. Dios y las riquezas, dice, no sé por qué dije el título, dice, ninguno puede, esto está muy interesante. Vamos a
a regresar un poquito a estos que hemos tomado, ¿sí? Pero una pregunta. En la vida cristiana, la persona puede como crearse hábitos. Ajá. Entonces, te creas el hábito como de tu amigo, que ve de esa manera. Uh-huh. Y entiendo el versículo que dice: nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Pero en la vida cristiana también pueden haber personas que tienen ese pecado. Sí. ¿Cómo desacostumbras un hábito? O sea, ¿cómo le enseñas a la persona que no debe de estar viendo de esa manera? Mira, uno de los problemas principales es que desconoce, como dice Romanos, ahorita lo vamos a buscar el versículo, desconoce que tiene en Cristo el poder de dejar de hacerlo. Y mira, vamos a Romanos para que veas cómo lo dice Pablo de una forma maravillosa. Un segundo. Ahorita les voy a decir. Ahorita les digo. Es que el Romanos 6, y lo voy a explicar ahorita de esta manera, lo vamos a leer un poquito, casi todo Romanos 6, porque después de que lo explique, les voy a dar una ilustración que es bien interesante, bien interesante. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y aquí está la respuesta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Punto número 1. A fin de que no sirvamos más al pecado. Lo que está diciendo aquí Pablo, no está diciendo Pablo que no lo vas a servir. Dice, a fin de que no sirvamos. Punto número 1. Está poniendo las fases diciéndote, Cristo murió por ti, nos libró del pecado, el viejo hombre fue crucificado, y empieza a decir todo lo que han listado ahorita, pero dice, a fin de, es decir, con el propósito de que no sirvamos más al pecado. Entonces, dejemos esa parte ahorita, versículo 6. Versículo 7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, no librado, justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Regresamos al versículo 7, dice 6, a fin de que no sirvamos más al cuerpo, y en el 12 dice,
el 11 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios. Pero ve lo que dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. El cuerpo, los deseos quieren reinar, ¿para qué? Para que obedezcas. 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo el pecado. Miren, bajo la gracia. sino la gracia, perdón. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Seguimos porque ya estamos llegando a los puntos. ¿Qué pues pecaremos? ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis, ya lo habló como rey en la carne, que se quiere enseñar de nosotros? Ahora lo pone al revés. Vean lo que dice. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque ¿qué? Erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de justicia, de la justicia. Hablo como hermano, como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia, a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros a la justicia, vuestros miembros para servir a la justicia. Abran bien los oídos. Porque cuando erais, tiempo pasado, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Conectivo de contraste. Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Pablo empieza en los primeros versículos, dice, Cristo murió por nosotros, nos ha hecho libres, después nos dice, ojo, el pecado se va a querer enseñar de ustedes, y después acá diciendo, no se sometan, y después dicen, ¿qué no ves que si tú te haces esclavo de alguien y te entregas y empieza? ¿Cómo lo ilustraría? Bueno, está un capitán de un barco, un comandante de la marina, y ese comandante llegaba y le decía a sus marineros, eleven anclas, hagan esto, hagan lo otro, y obedecían porque sí, no había otra forma. ¿Por qué? Porque le da la autoridad. Tiempo después se jubila el capitán, y en su jubilación, ya en su tiempo de jubilado, un día va por la calle y se encuentra a uno de los marineros todavía vigente. Y se lo encuentra y, oh, qué bueno que oye, por favor necesito que me hagas esto. Y le dice el soldado, el marino, no le haré caso. ¿Pero por qué no? Porque usted ya no es mi autoridad. Y eso es lo que Cristo está diciendo. Éramos esclavos del pecado. El apóstol Pablo, perdón, éramos esclavos del pecado. Y dice Cristo que Él nos hizo libres. Por eso dice, ya no presenten vuestros miembros al pecado.
ya no se comporta, ya no se pongan otra vez los grilletes. Esta persona, no sé si sea cristiana, no me atrevería no he visto frutos en él, pero yo no le puedo pedir nada más que acepte a Cristo. Pero una persona que es cristiana tiene que de verdad decir, es que no tengo por qué ser esclavo de ese deseo de voltear a ver a una mujer, de fumarme un cigarro, de mentir, de adulterar, de fornicar. O sea, antes no tenía opción. Antes yo era esclavo del pecado, pero el apóstol Pablo dice que no, que ya dice el versículo 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos, tiempo pasado, 17, erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. ¿Y qué? ¿Qué dice Tavo? 18. Y libertados. Nos recibe como esclavos y lo que hace el Señor es nos quita las cadenas y las tira, ahora eres libre. ¿Cómo dejas de hacer cualquier hábito de pecado? Sabiendo que ya tienes el poder para hacerlo. Porque Cristo te hizo libre. Entonces te das cuenta de que, Señor, oye Señor, pero me está costando trabajo. Vale. Y vienes a Él y le pides ayuda y te fortaleces en Él. Y le dices, pon en mí el querer como el hacer. Ojo, ese versículo es muy, muy maltratado por algunos hermanos que tienen doctrinas raras. ¿Por qué? Porque dicen, Dios pone el querer como el hacer. Entonces tú no te preocupes. No, dice que te pone el querer como el hacer, mas no dice que lo hace. Y yo siempre les decía a ellos, a estos amigos, miren, es que Dios pone el querer como el hacer. Estoy de acuerdo, entonces tú me estás diciendo que a Dios le gusta el pecado. ¿Cómo? ¿Sí? Porque mira, yo tengo este problema, tú tienes este problema, tú tienes este problema, tú tienes este pecado. O sea, por problema estoy diciendo pecado, ¿no? ¿Tú me estás diciendo que Dios puso este querer en mí como este hacer? No, entonces Dios pone el querer como el hacer, mas no lo hace. Dios te capacita, te faculta. Esa es la maravilla de Dios. Hace en ti ese acto de convencimiento de decirte, ¿verdad que no está bien? No, pero con tu permiso, ¿no? Y eso es lo más maravilloso de Dios. El hombre cuando acepta a Jesucristo, escuchen esto, no es, y lo dice la Biblia, no es porque esté consciente de que irá al infierno, sino porque el Espíritu Santo lo convence de que ya está condenado. He aquí la condenación, dice Juan 1, la condenación, y esa es la condenación, que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dice, y aquel que rechaza al Hijo es condenado. Capítulo 1 de Juan. Y eso es bien tremendo. El Espíritu Santo te dice, es que no te vas a ir al infierno, ya estás condenado, yo te puedo liberar. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, ¿te acuerdas lo que nos iba a convencer? El Espíritu Santo, y esa es la obra increíble del Espíritu Santo. Dame un segundo. Juan 16, porque ese es otro de los temas. Uno tiene que aprender a relacionarse con el Espíritu Santo de tal forma que conozca las funciones que Él hace. Juan 16, 8. Bueno, vamos más al versículo 7.
Dice, pero yo os digo la verdad, hablando Jesucristo, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, dice Jesucristo, Juan 16:7, te espero, ¿ya? Dice el 16:7, pero yo os digo la verdad, Jesucristo, os conviene, vean qué tremendo, Cristo diciendo, os conviene que yo me vaya. ¿Quién se atrevería a decir eso ahorita, no? Porque si no me fuera, el Consolador, esa palabra griega es increíble, se llama, es Paracletos, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré. Miren, doctrina, el Espíritu Santo no vivía en ese entonces en nadie. La palabra consolador aquí es la palabra paracletos en griego, que es alguien igual en condiciones y en esencia que yo. Por eso ahí habla de que el Espíritu Santo es Dios también. O sea, el consolador es paracletos, es alguien de la misma esencia. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Qué tremendo, ¿no? No de actos. El pecado del cual nos convence el Espíritu Santo es que no creen en Él. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Quienes vimos las tentaciones, hace poquito, la tentación, ¿qué le dijo Satanás? Que le ofrecería los reinos, ¿se acuerdan? Sí, de rodillas me adorarás. Sí. Y Cristo no le dijo, no son tuyos. ¿Cómo le llama aquí Cristo? Príncipe de este mundo. ¿No estaba mintiendo Satanás? Él era el príncipe de este mundo. Pero ya ha sido vencido. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. No podía ser un capítulo más trinitario que nada ¿no? Vean qué increíble. El cristiano cuando peca es punto número 1 porque quiere pecar. Esa es la gran diferencia. Cuando no tenemos al Señor en nuestro corazón, no tenemos de otra. Podemos ser morales, sí, claro. Podemos no matar, no. Eso nunca he estado en contra de eso porque es la imagen de Dios en nosotros. Pero el punto es que grupos como Alcohólicos Anónimos, Drogadictos Anónimos, Neuróticos Anónimos, tú dejas de ir y acabas regresando. ¿Y por qué vas a esos grupos? Porque son como una continencia para ti. Te están conteniendo, te están soportando. Y un cristiano no tiene que pasar por eso. Un cristiano es libre en ese momento. El tema es que mientras el cristiano no vaya descubriendo que es libre de no pecar, va a seguir cometiendo los pecados. Eso se los digo, miren, yo tengo luchas tremendas con mi pecado que o sea, yo sé que está mal. Sí, yo sé que eso está mal. ¿Y por qué soy tan bruto?
¿Y por qué lo cometo? O sea, ¿y por qué cometes el pecado? Por una sola razón. Porque dejas de ser fiel a Dios. Porque cuando no te preocupa el tener una buena relación con Dios, pues haces tesoros aquí. Entonces, ¿cómo este amigo puede dejar de ver a las personas? Bueno, de entrada, si no es cristiano, pues difícilmente. Pero si es cristiano, simplemente reconociendo que no necesita verlas, que en él está la decisión de no hacerlo. Fortaleceos en el Señor, dice el apóstol Pablo. Me fortalezco en Dios, Señor. A mí me cuesta mucho trabajo, Señor. Yo dejé de tomar de un día para otro, cuando conocí al Señor, al otro día dejé de fumar y de tomar así, al otro día. Pero por supuesto que no sabía nada de esto. Vi su poder en mi vida. Ahora sé cómo obró en mí. En ese momento no lo supe. Entonces, toda persona, todo cristiano que peca es por una sola razón, porque fue a buscar sus cadenas y se las puso otra vez. De verdad. Habiendo sido esclavos, esa parte me fascina, o sea, se me hace wow, o sea, y como este muchacho, hagan como el ejemplo del marino, o sea, usted ya no me puede mandar, usted ya no es autoridad para mí. Y de verdad, miren, hijo, o sea, cuando cometemos pecados, primero que nada decirle a Dios, no me dejes en paz, no me dejes sentir bien. Pero lo que Dios quiere es que experimentemos el poder del Espíritu Santo. Fíjate, por ejemplo, algo que este amigo, y qué bueno que podemos hablar siempre de él, porque no sabemos quién es, ¿no? Cuando no conoces el poder del Espíritu Santo, dentro de los frutos, en la lista, el primero es el amor. Y de verdad, cuando dejas de cometer pecados por amor a Dios, híjole, viene la siguiente parte: amor, gozo. Y tienes gozo de que si antes yo me preocupaba, antes yo era esto y ahora. Entonces, ese amor a Dios te produce gozo. Y lo vamos a ver en Santiago. El tercero es amor, gozo, paz. Y sientes paz. Y empiezas a darte cuenta cómo el Espíritu Santo te empieza a transformar. Pero por supuesto que si no leemos, el Espíritu Santo se alimenta de la palabra. Pues vamos a ser flaquito. ¿Cuál charal, no? Y esa parte es bien peligrosa. O sea, el Espíritu Santo va a tomar de nosotros lo que tengamos. Dice Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y esas pruebas me encantan. Porque las pruebas son un instrumento que Dios usa para valorar nuestra fidelidad. Porque todo el aspecto de fe en Santiago es un aspecto de fidelidad, de fieles. No es un aspecto de creencia, de conocimiento, porque era lo que le decía a los judíos. Le dice Pablo, le dice Santiago: ¿crees que Dios es uno? También los demonios lo saben y tiemblan. No es un tema de conocimiento. La fe es un aspecto de vivir. O sea, porque le soy fiel a Dios, no peco. El problema es cuando decimos, es que es bien difícil. ¿Saben cuánto es difícil? Cuando no lo disfrutamos. Cuando haces lo que te gusta, lo disfrutas. Y yo tengo ejemplos de maestros que decías, no manches, o sea, peca, ¿no? O sea, hazme sentir bien, ¿no? Y era una vida natural de santidad para ellos, porque ellos empezaban a disfrutar el andar bien con el Señor. Pero es más bonito porque la única forma de conocer que estás bien es leyendo. Nosotros tenemos un caso en familia de una conocida donde
yo le digo, disfruta al Señor. No, pero ¿saben qué es el problema? Su doctrina. O sea, como estas personas van a una iglesia donde les enseñan, no les enseñan la palabra de Dios, no sé qué les enseñan, pues son doctrinas completamente humanistas, donde tú puedes, dale para adelante y échale ganas, y si te va mal entonces fue el diablo, tú no te preocupes, o sea, y el chiste es que no hay responsabilidad ahí, ¿no? Entonces, a mí me preocupa mucho cuando, hoy lo estaba estudiando, y la primera vez que lo oí dije, fíjate que sí es cierto. Jeremías, ¿qué era? ¿20? Vamos a Jeremías. 5:30 y 5:31. Vamos a Jeremías y con esto vamos a terminar. Eso te va a dar les va a dar mucha luz, porque entonces nos vamos a Jeremías 5:30. Dice desde el 29. No se vayan a asustar, ¿eh? No, vamos a ir un poquito más atrás porque es Dios levantando la voz de una forma fuerte. Porque la conclusión... Bueno, vamos a llorar hasta seguramente. Recorred capítulo 5. Desde el 1. Jeremías 5:1. Nos vamos a ir largo porque es terrible lo que vamos a leer, pero al final ahí sí van a poder poner su nombre, Tabo, Rubén, Alma. Dice el versículo 5:1: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, si hay alguno que haga justicia, que busque la verdad, ¿y qué dice? Y yo lo perdonaré. ¿Se imaginan a Dios diciendo eso? Vayan por Lagunitas. ¿Dónde viven ustedes? Lagunitas. Tierra de Libertad. Vayan por Tierra de Libertad. Versículo 2. Aunque digan, vive Jehová, ¿qué dice? Juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. ¿Cómo les explicamos que dice la Biblia, no quisiste convertirte? Porque hay doctrinas que dicen que Dios te escoge, nada más. Y aquí dice la Biblia que Dios, había gente rebelde y no se quisieron convertir. Recordemos siempre este principio bíblico. El aspecto de salvación es completamente obra de Dios. El aspecto de condenación es completamente responsabilidad del hombre. Dios no condena a nadie. El hombre se condena por sí solo. Dios quiere salvar a todos. Versículo 4. Bueno, repito al final. Endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres,
han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades. Cualquiera que de ellas salieren será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. ¿Cómo te he de perdonar por esto? Qué pregunta, ¿no? Qué pregunta. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, por lo que no es de Dios, por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto? Vean la pregunta que hace Dios, ¿eh? ¿No había de castigar esto? Dijo Jehová. De una nación como esta, versículo 9, ¿no se había de vengar mi alma? Escalad sus muros y destruid, pero no del todo. Quitad las almenas de sus muros, porque no son de Jehová. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Terrible, ¿no? Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: porque dijeron esta palabra, he aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. He aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, gente antigua, gente cuya lengua ignorarás, y no entenderás lo que hablaré. Su aljaba como sepulcro abierto, todos los valientes, y comerá tu mies y tu pan, comerá a tus hijos y a tus hijas, comerá tus ovejas y tus vacas, comerá tus viñas y tus higueros, y a espada convertirá en nada tus ciudades fortificadas en que confías. Ahí está el secreto. Confiaban en todo menos en Dios. La lista que hace, sus ciudades fortificadas. No obstante, en aquellos días, dice Jehová, no os destruiré del todo. Y cuando dijeren, esto es bien tremendo, abran pero las orejas y el corazón. Y cuando dijeren, ¿por qué Jehová el Dios nuestro hizo con nosotros todas estas cosas? Entonces les dirás, de la manera que me dejasteis a mí y serviste a dioses ajenos en vuestra tierra, así serviréis a extraños en tierra ajena. Anunciad esto en la casa de Jacob y haced que esto se oiga en Judá, diciendo: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojos y no ve, que tiene oídos y no oye. ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. ¿No os amedrentasteis ante mí, que puse arena por término del mar, por ordenación eterna, lo cual no quebrantará? Es increíble esta pausa, quiero hacer aquí. Le está diciendo yo, ¿cuál es la razón por la cual el mar no se desborda? Porque Dios le puso límites. Aquí está una respuesta que dicen que es la luna, ¿no? A mí no me temeréis, dice Jehová, no os amedrentaste ante mí, que puse arena por término al mar, por ordenación eterna, la cual no quebrantará. Se levantarán tempestades, mas no prevalecerán. Bramarán sus ondas, mas no le pasarán.
No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien, porque fueron hallados en mi pueblo impíos. Acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres. Como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño. Así se hicieron grandes y ricos. Se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los lechos del malo. No juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. La segunda vez que dice esto el Señor. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Escuchen esto. Repito el 30. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Vean lo que dice. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Repito, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. ¿Y qué dice? Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Escuchen esto. Y mi pueblo así lo quiso, en hebreo, es interesantísimo, porque dice, la palabra así significa surcar un camino para que llegue a ese punto algo que tú estás buscando. Ejemplo, hay un río y tú vives a 20 metros y quieres que te caiga el agua, haces un surco y te cae el agua. Cuando dice así lo quiso mi pueblo, y el quiso habla de que lo hacen por amor, porque es lo que aman. Todo lo que está haciendo Dios es: ustedes hicieron todo esto porque esto es lo que querían. Cuando nosotros comenzamos a hacer las cosas para que caigan y sean como yo quiero, a sabiendas que es lo que Dios no quiere, ahí Dios voltea y dice: arrepiéntete, ahora que puedes, arrepiéntete ahorita, porque después puede ser tarde. No perderás la salvación, no te irás al infierno, pero a lo mejor te llevo antes de tiempo. Eso pasó en Corintios, en la segunda carta de Corintios, que es entregado a Satanás. Cuidado. Nosotros tenemos una gran bendición. En ellos no moraba el Espíritu Santo, en nosotros mora el Espíritu Santo. En ellos no moraba la palabra. Memoricemos la palabra, leamos la palabra, y entonces, no antes, entonces Dios tendremos los elementos para decirle a Dios: ahora sí, a lo que tú le llamas pecado, yo le llamo pecado. Y entonces la única pregunta que Dios se tiene que hacer hacia nosotros, que sea, es: ¿y ahora qué hacemos, hijo? ¿Y ahora quién la hacemos bien? Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, que es buena, que es dura, pero también es dulce como la miel. Gracias porque nos permites ver los pecados de otros para no ir detrás de ellos. No permitas, Señor, que nuestro corazón se endurezca nunca, pero también que no se nos olvide que ya no somos esclavos del pecado, Señor. Que si yo sigo pecando es porque yo quiero pecar. Porque yo no puedo llegar ahorita delante de ti y decirles que mira, Señor, no, dice Dios, eres libre. Y esas cadenas yo no te las puse, yo te las quité. Vivamos así, por favor, hermanos, confiados, enamorados de que somos libres y de que el pecado que se enseñoreaba de nosotros ya no tiene más dominio sobre nosotros. No vivamos equivocados. Por tu hermoso Hijo Jesucristo. Amén, Padre.